sobre las bolas cristales digitales y las varitas mágicas digitales, básicamente, hoy. Y estos dos son el Big Data y las simulaciones de computación. Las Big Data, básicamente, me permiten predecir lo que pasa en el pasado, y las simulaciones computacionales me permiten predecir lo que pasa ahora y en el futuro. Y estos ambos están... Las bolas de cristales digitales y las varitas mágicas digitales nos han dado la revolución digital. Como ustedes saben, en la CEPAL aquí como hace 15 años he estudiado la revolución digital y al final llegué a la conclusión, lo que más cambia en la era digital es la manera como creamos conocimiento. Es la manera como investigamos y realmente creamos conocimiento. Y estos dos veo como los pedazos fuertes, los ingredientes fuertes para esta nueva manera de hacer ciencia y de crear conocimiento, y por eso también estoy feliz que lleguen a este grupo de jueves. Yo soy un gran fan del grupo de jueves, creo que es mi cuarta grupo de jueves en las 10, 15 años que estuve aquí. Creo que es un gran espacio también en la capacitación interna, el intercambio de ideas. Por eso, sí, muchas gracias por venir. Primero, la era digital ha llevado a mucha información. Ustedes pueden ver aquí, esta es la cantidad de información analógica. En el año 2000 cambia algo profundamente, cualitativamente diferente, y la cantidad de información digital en el mundo explotó. En el fin de los 90, en el fin de los 80, solamente 1% de la información en el mundo era en formato digital, 99% en formato analógico. Hoy en día es al revés. 99% de la información que se produce es en formato digital, solamente 1% en formato analógico. Eso no significa que producimos menos información analógica, todo lo contrario. La verdad es que la información analógica todavía crece a 5, 6, 7% al año, igual que la economía crece, pero la información digital crece a 30% al año. Y si hace la matemática, esto es lo que resulta. Y a muchas instituciones y a muchos investigadores le ha agarrado esto un poco de sorpresa, porque los 20 años en que ha pasado esto no fueron mucho. Por ejemplo, el mes pasado yo estuve haciendo una asistencia técnica en el Congreso de Estados Unidos, en la biblioteca del Congreso, y el bibliotecario del Congreso, el Dr. Billington, está a cargo de la biblioteca al fin de los 80, fue nombrado por Reagan. Y cuando él todavía fue nombrado, la información, el mundo 99% todavía fue analógico, ¿no? La investigación se hizo así, la información que se produjo, y hoy en día es todo al revés. Y muchas instituciones todavía no reflejan eso. Sea la Biblioteca del Congreso o sea instituciones aquí, donde todavía no gastamos 99% en información digital. Todavía tenemos una gran parte de información analógica, pero eso no refleja la realidad, ¿no? Porque la realidad ha cambiado. Entonces es mucho más información que tenemos hoy en día. Y el segundo está mucho más distribuido. Tenemos una distribución de celulares de 97%. Es decir, esta idea de podemos observar la sociedad, porque la verdad es que 100% de la sociedad están conectados a esto. 100% de la sociedad dejan una huella digital con todo lo que hacen. Y las celulares, como saben, tienen una penetración más alta que la electricidad. La electricidad tiene una penetración así de ni siquiera 80%, mientras los celulares están en 97%. Entonces, esta idea del n chico igual al n grande, el muestreo es igual al universo, es una idea que también ahí va muy profundo en esta discusión del Big Data. Entonces, para darles un ejemplo, en vez de definiciones de qué es el Big Data, un ejemplo bastante famoso ahora que se publicó en journals como Nature y Science, fue que Google, hace unos años atrás, trató de estimar una epidemia de influenza. ¿Y cómo le iban a estimar cómo se desarrolla, cómo se difunde la influenza? Simplemente dijeron que, mire, debe haber una correlación entre lo que la gente busca en Google y dónde hay la influenza. Ahora, hay dos maneras de hacerla. Uno es decir que cuando la gente busca por tos, por dolor de cabeza, qué sé yo, por dolor de estómago, ahí debe pasar algo, pero Google dijo que, mire, hay tantos datos que ni necesitamos teoría. Algo muy importante en este Big Data, no hace falta teoría. Simplemente tomaron las 50 millones de términos de búsquedas más comunes y lo correlacionaron con los datos en el pasado oficiales, de fuentes oficiales, de la epidemia de influenza, y corrieron 450 millones de modelos matemáticos en sus computadores y vieron donde simplemente quieren una correlación, ¿no? Econometría básica,
y se quedaron con 45 términos de búsqueda que predijeron la influencia mejor que cualquier estadística oficial, la verdad, que también en el futuro y en el tiempo real. Y el beneficio, aquí vean, esto es por ejemplo un caso de Brasil, de dengue, no de influenza. Aquí tienen las estimaciones de Google, las azules, y el verde, el amarillo es de las datos oficiales de Brasil. Lo bueno es que nos va pasando en tiempo real y es gratis, ¿no? Entonces tú ya en vez de esperar las estadísticas oficiales, tú puedes hacer eso en tiempo real. Lo que todavía necesitas, obviamente, son los datos oficiales para equilibrar un modelo. Hicieron el modelo de Google 2 años después y el modelo, esos 45 términos, ya no resultaron bien. Entonces hay que equilibrar el modelo cada 2 años, cada 3 años, cada 5 años, depende. Pero entre medio, la ciencia en tiempo real ya no se hace con estadísticas oficiales. Y es un peligro bastante para nosotros en la CEPAL, ¿no? Porque al final lo que van a hacer, van a usar nuestros datos así para equilibrar sus modelos cada par de años. Pero lo que pasa entre los dos censos, básicamente se hace estimaciones en tiempo real, ¿no? Para realmente hacer predicciones que son baratos, que son algunos otros proxies que la era digital está produciendo, huella digital está produciendo gratis. Y esta es la idea del Big Data, que hay un montón de datos que son tantos que ni necesita teoría, que se produce en tiempo real, se produce de cualquier forma, son gratis, no hace falta un muestreo, porque eso es todo lo que hay. Donde hay influencia, la gente van a googlearlo, ¿no? Y que la verdad es que estos datos oficiales solamente se necesitan cada par de años, pero eso no es lo que va a salir en los periódicos. Lo que va a salir en la política, para ajustar políticas de corto plazo también, y para lo que están los periódicos son estas estimaciones entre medio que se alimentan de la huella digital. Entonces, algunas características es que son muy, muy exactos estas estimaciones, se producen de cualquier forma los datos, son en tiempo real, los datos muchas veces son sucios, no son organizados, son incompletos, pero no importa porque tienes tantos que no importa si son incompletos. No hay necesidad de teoría. De esos 45 términos, uno puede ser autonaranjo. Mientras se predice la influencia, está bien, no lo vamos a usar igual, no hay teoría aquí. Y último, el n chico igual al n grande, ¿no? Voy a pasar ahora por esas características por los próximos 15 minutos para explicar esto un poco mejor. ¿Por qué es importante el n chico y el n grande en hacer la política? Es porque normalmente nosotros en las ciencias sociales no hacemos una ciencia de promedios. Por eso necesitamos un muestreo. Aquí tenemos nuestra distribución normal, hacemos nuestro muestreo. Y lo que nos importa es el promedio. ¿Por qué necesito el promedio? Para poder después así calcular la varianza y hacer lo que llamamos econometría, estadística, que es todo basado en eso, ¿no? Ahora, sin embargo, en la ciencia social muchas veces encontramos distribuciones que son diferentes que la distribución normal. Por ejemplo, leyes de potencia, ¿no? Ley de Pareto, donde estos eventos grandes, esta señora muy grande aquí, esta señora muy chica aquí, son sumamente importantes. Entonces, para eso me importa que tengo toda la distribución, no solamente un muestreo, ¿no? Esta ciencia de promedios ya nos ha llevado a muchos fracasos. Por ejemplo, si digo aquí, en promedio es 1 metro de profundo, no me sirve mucho, si va así. En el Black Monday, en 87, el Dow Jones cayó 23% en un día. Según las estadísticas de promedio, la probabilidad que esto pase fueron 20 deviaciones de estándar. Es una chance de 1 a una 10,50 ceros. Para la comparación, solamente hay 18 ceros segundos desde el Big Bang, ¿no? Entonces, fue muy, muy poco probable que el Dow Jones se caiga por 23% en este universo, ¿no? Pero igual cayó. ¿Y por qué buscamos estos promedios? Trabajamos con promedios y el Big Data básicamente nos dice que no hace falta que trabajes con promedios, puedes trabajar con la distribución completa y estos large events, ¿no? Estos eventos grandes, igual lo podemos empezar a involucrar y no borrarlo. Lo que nos dijo el profesor en los viejos cursos, no, si tienes un outlier, bórralo mejor, porque no te va a decir el promedio, ¿no? Entonces hay que involucrarlos también y el Big Data nos permite. Igual, terremotos, sabemos también, son distribuidos según leyes de potencia. Ingreso es distribuido por una ley que se llama el Pareto, y el Pareto es una ley de potencia. Una ley de potencia no tiene promedio, matemáticamente no tiene promedio. Es decir ingreso por capital es una tontería matemática, no existe.
Ingreso per cápita no existe matemáticamente, porque tú dices que tienes un promedio en distribución de potencia, que la verdad es que no es una tontería, la verdad. Entonces, y tenemos que empezar a trabajar con esas realidades y queremos involucrarnos más en cómo está la realidad. Y nos permite un poco trabajar con la distribución completa y no solamente hace falta de trabajar con los individuos. Otro ejemplo, entonces, los datos son muchas veces sucios, como digo, son incompletos. Para darles un ejemplo de la política, Obama en su campaña en 2012 gastó $1 billón, $1.000 millones, para contratar 40 ingenieros así de compañías como Twitter, Google, Facebook, Craigslist y tal cual, y crearon perfiles de 16 millones de votantes indecisos en Estados Unidos, ¿no? Antes tenían así una lista, tenían estimaciones, quién se cambió de campo, qué porcentaje, y tenían como 3 o 4 categorías, ¿no? Demócrata, no decidido, republicano, y de esos 3. Ahora crearon 16 millones de perfiles con un innúmero de características. Y lo sacaron de diferentes bases de datos. Ninguno de estos filas es completo, pero no les importó porque tenían tantos datos, ¿no? De bases de datos análogos, como quién participó, qué sé yo, en un evento del partido o quién ayudó en la campaña, como también después de Facebook. Y fueron a Facebook y si te inscribiste a la campaña Obama, sacaron tu información ahí, boom, y llenaron, y tus amigos agarraron igual, y boom, y lo llenaron, y así registraron 16 millones de votantes. Resultado de eso es, obviamente, después podían hacer un marketing targeted, así sabían exactamente lo que te gusta o no te gusta, y si estás en favor de aborto y en contra del aborto, bueno, dependiendo de eso es el mensaje que te mando. Y claro que si Obama tiene en sus compromisos, no, qué sé yo, 50 compromisos, te mando solamente las 3 de lo que sé que con eso vas a estar de acuerdo. Claro, y obviamente con eso con el tiempo estoy convenciendo que, mira, la verdad es que creo que sí me gusta lo que Obama hace, ¿no? Y este es el marketing el targeted marketing, y los podían hacer con 16 millones de votantes así, uno por uno. También contactar a los amigos de los indecisos, dijeron que, ¿por qué no pones en tu Facebook, Claro que todo está automatizado, porque 40 personas no lo pueden hacer a mano, pero fueron 40 ingenieros que escribieron los algoritmos que se hace está automatizado. Resultado fue que podrían predecir con una exactitud impresionante el resultado de la votación, ya lo sabían antes, y podían cambiar 80% de los votantes no decididos a qué apuntaron. No, impresionante. Entonces, estos $1.000 millones realmente valieron la pena porque fue realmente lo que ganó Obama esta elección. Para darles un ejemplo también de los datos incompletos o sucios o no estructurados, lo que tenemos que sacar un poco miedo que, digamos, Excel que está tan bonito, en todas las filas y todas las cosas están totalmente completas. No, ya no es así, ¿no? Porque tenemos tantos datos que se puede trabajar con estos datos que se llaman messy, ¿no? Hacer esto que se llama data fusion, tener diferentes fuentes y complementarlo. Este es un ejemplo del credit ranking. Normalmente hay 5 categorías de cómo si te dan un crédito o no en Estados Unidos, y puedes comprar esto, hay también diferentes países de América Latina, ¿no? Eso es credit ranking, y si dan un crédito o no depende de tu historia de crédito pasado, básicamente. Hoy en día hay compañías que hay tantos datos que básicamente buscaron datos de un innúmero de diferentes fuentes. Por ejemplo, tu cuenta telefónica, cómo usas tu celular, cuántas veces recargas tu celular. Incluso la manera como tú leas la página web de esta empresa. También usaron esto para predecir y podían hacer predicciones sobre la credibilidad en créditos que fueron 40% mejores que lo de la industria, por lo tanto podrían ofrecer créditos 40% más barato. Lo interesante de nuevo, el jefe de esta compañía también dice, ninguno de nuestros filas, de nuestras personas, ¿no? Los datos que tenemos son completos. Tenemos muchos vacíos, pero no nos importa porque tenemos tantos datos que se hace eso lo que se llama data fusion. Hay estos infraestructuras, por ejemplo, Hadoop es muy famoso, ¿no? Donde realmente no hace falta crearlo en toda una base de datos. Se analiza los datos descentralizados, tal como donde están, y después se une. Y eso se puede hacer con esto. El Departamento de Finanzas de Treasury en Estados Unidos también usa usa técnicas de eso para
estimar, para identificar fraude en el sistema social, en la ayuda social. Y usan datos de cualquier índole también para hacer este tipo de estimaciones. Otro ejemplo, tiro aquí algunos ejemplos para que creo que es la mejor manera para entender sobre qué se trata este de Big Data, ¿no? También cambia la manera, obviamente, ya dije que el Departamento de Treasury en Estados Unidos lo usa para sus fines. Aquí tenemos el Bureau de Trabajo en Estados Unidos, que hace algo muy importante que también nos interesa aquí en la CEPAL, es el índice de precio. Como lo hacen en el Departamento, en la Oficina de Trabajo en Estados Unidos, tienen unos 100 personas que visitan unos 90 ciudades, buscan 80,000 precios y tienen un presupuesto anual de 250 millones de dólares para hacer esto. Y ahí estiman el índice de precio, ¿no? Si algún producto subió de precio, cayó de precio, ¿no? Y ahí hacen estas estimaciones. Aquí algunos ingenieros de Big Data crearon una empresa con 17 personas, no 100, y ellos están monitoreando 300 compañías en línea, tal como Amazon y Amigos, ¿no? eBay, en 70 países y registran las fluctuaciones diarias de 5 millones de precio, no solamente 80,000 precios que una vez al año lo visitan, diariamente coleccionan estos precios. Y como ustedes ven, de nuevo, si lo comparamos las estadísticas oficiales que nos cuestan 250 mil dólares y las estadísticas que salen ahí en tiempo real del Internet gratis, no son bastante parecidos. La verdad es que no se necesitan las estadísticas oficiales. Como digo, tal vez cada par de años para ajustar el modelo, pero ni siquiera ahí, porque en este caso ni siquiera necesita, porque en el Internet es donde realmente pasa gran parte del comercio hoy en día. En algunos otros países, por ejemplo en Argentina, no cabe muy bien. Estas son las fluctuaciones naranjas que crearon de esta empresa PriceStat, y estas azules son las estadísticas oficiales del gobierno de Argentina, ¿no? Y aquí pueden ver que la verdad es que no hay una correlación muy fuerte, digamos, algo no funciona. Ahora venimos a decir, lo que pasa es que el Internet está lleno de mentira, no lo puedes confiar, lo que pasa ahí, ¿no? Y por eso no se cuadran las dos. Pero si lo comparamos con otros países en América Latina, en Chile cuadran muy bien las dos, en Colombia cuadran muy bien, en Brasil cuadran muy bien, incluso en Venezuela, imagínense. Incluso en Venezuela cuadran muy bien esas dos estadísticas, ¿no? Las oficiales, es un poco así, pero las estadísticas oficiales y los de lo que pasa en el Internet cuadran muy bien. Solo en Argentina no cuadran muy bien, ¿no? Entonces, el magazine El Economist dedicó esta canción a Argentina que se llama Don't Lie to Me, Argentina. Y ahora usan las estadísticas de esta empresa. Entonces, las estadísticas oficiales del gobierno de Argentina ya no se está usando. Por lo menos en las investigaciones de Estados Unidos, en el Economist, ya se está usando, ya no se crea lo que producen ahí. Y lo que pasa en el Internet es la realidad. Mire, esto no puedes manipular. Los precios, lo que pasa en el Internet, ¿no? Porque simplemente pasa ahí la gente compra, ahí la gente vende, y esos son los precios lo que pasan. Entonces, huella digital, que son 99% de la información que producimos todos los días, no es la realidad. Y observar eso nos da mucho más detalle, 5 millones en vez de 80,000, ¿no? Y nos pasa en tiempo real y podemos observarlo mejor. Ahora, qué difícil es buscar estos datos en el Internet. Y vamos a hacer un par de cursos, también les invito así muy cordialmente con la División así de Desarrollo Económico y con la División de Desarrollo Social. Vamos a hacer algunos cursos durante las 3-4 semanas que vienen. Si están interesados, por favor, contáctense con nosotros. Vamos a hablar con Jürgen y con Martin Hoppenheim y con Nieve para ver cómo podemos tal vez involucrar a algunos. Pero ahí vamos a también trabajar cómo se puede coleccionar, por ejemplo, las Big Data. Y aquí en 1 minuto y 20 segundos le voy a mostrar cómo se coleccionan los datos, por ejemplo, así del índice de precio. Aquí tenemos una página web del índice de precio, una página de cualquiera como Amazon, como Mercado Libre o lo que sea. Y tenemos aquí los diferentes productos con los precios. Dijimos en nuestro software que empezamos un nuevo web crawler. Estos son los web crawlers, estas arañas, ¿no? Que van por el Internet lo buscan. Entonces, el primer paso es que empezamos uno nuevo. Después le digo, búsquenme todos los nombres de los productos. Pueden ver ahora, aparecen aquí en amarillos. Eso todo busqué y ¡boom! Ya se me crea aquí la base de datos
con todos los nombres de productos, lo que pasan aquí. Después digo, búsqueme los precios, le digo, este es un precio, este es un precio. El software ya lo entiende. No tienen que saber Python o Perl hoy en día para tener estos, para programar esos web crawlers, ¿no? Es como la SPS-esificación ya, ¿no? Donde estamos ahora las web crawlers. Y les digo que, mire, aquí la verdad es que hay 73 de estas páginas, entonces, estimada Aranya, ándate por todos estos 73 y ándate a las 6 de la mañana, a las 12 de la noche, y búsqueme todos de esto, y ahora corro mi agente, y ustedes pueden ver aquí, entonces me va a aparecer aquí los nombres del producto y aquí los precios, y como pueden ver, corren por las 73 páginas que tengo, y ya, ya fue todo. Ya fue todo lo que hay que hacer. Y para eso el gobierno de Estados Unidos se gasta $250 millones al año, ¿no? Para buscar precios. Entonces se puede hacer mucho más eficiente en tiempo real, ¿no? Y con una exactitud mucho mayor, porque están ahí en el Internet y no hay que saber Perl y Python hoy en día. Claro, si quieren hacer algo muy extraño, extravagante, mejor saben programar, pero en general que no. Un segundo, entonces, es un poco un aspecto muy importante de datos que podemos buscar en el Internet, y este va a ser una parte también grande de estos cursos que vamos a hacer, es que hay mucha información en el Internet, en la huella digital, sobre redes. Y esta es una información que antes no lo habíamos buscado, porque fue muy costoso buscarlo, información de redes. ¿Qué son estas informaciones? Normalmente las bases de datos que tiene la CEPAL, o que producen los gobiernos, o que tiene cualquier organismo internacional, el Banco Mundial, qué sé yo, tienen este tipo de estructura, ¿no? Aquí hay las diferentes agentes, pueden ser países, o pueden ser Jorge, María, Juan y Magda, y aquí tienen características, y esta es nuestra base de datos. Y ahí suponemos que nuestra sociedad se ve así, ¿no? Que hay algunos agentes que no tienen nada que ver uno con el otro y tienen diferentes características. Y si somos sofisticados, hacemos correlaciones entre estas características. La verdad es que la sociedad, y obviamente tienen que ser independientes estos agentes, porque si no, no me sale ley de los grandes números, no me sale el límite central, no puedo tener una distribución normal, no puedo hacer estadística. Entonces, necesito que la sociedad vea así. Obviamente la sociedad no se ve así, ¿no? La sociedad se ve más como así. Algunos de estos agentes no son independientes de otros, están conectados, tienen algo que ver, pero tampoco con todos, ¿no? Algunos se conectan con algunos países se conectan con algunos, pero no con todos, y con algunos se conectan con más intensidad que con otros países. Y esta información tradicionalmente no buscamos. No lo buscamos a nivel individual, no le preguntamos quiénes son tus amigos o tus colegas, y no lo hacemos a nivel de países tampoco, porque es muy costoso. Ahora, dado que las transacciones se hacen en vía digitales, se deja una huella y podemos identificar estos enlaces que hay aquí y podemos crear estos bases de datos que son matrices de contactos, y análisis de redes al final me permite analizar ambos, analizar esto y analizar esto juntos, y esto es el doble input y me da muchas veces el doble output, ¿no? Las predicciones son mucho más finos y mucho más poderosos, porque ahora yo represento la sociedad mucho más real de cómo es tradicionalmente. Tan real de que, por ejemplo, una cosa que sabemos de las redes es con quién te conectas también es así como te comportas. Este fenómeno se llama homofilia, no homofilia. Es muy viejo, en inglés se dice birds of feather flock together, ¿no? Entonces esto es lo que los igualitos se juntan. Y esto se aprovecha mucho en las análisis de redes. Por ejemplo, aquí tenemos bloques políticos y vemos que los demócratas y los republicanos no están bien separados. Así se pasa el diálogo en el Internet. Y ahora uno puede ver cómo pasa el diálogo en el Internet. ¿Quién comunica con quién? ¿No? Porque dejan huellas digitales cuando comunican. También la segregación, por ejemplo, racial. Esta es una clase de colegio, eso es en una escuela, y podemos ver aquí por razas se separan bastante fino. ¿No? El fenómeno de la homofilia lo conocemos bien. Incluso nos sirve para hacer predicciones. Por ejemplo, este es un estudio médico donde los nodos amarillos son gente de obesidad, tienen un body mass index sobre el promedio, y la gente verde tiene un body mass index bajo el promedio, en el promedio. Y podemos ver sobre 30 años cómo esta red se evoluciona. Imagínense lo que pasa. Lo que pasa en esta red básicamente es que se crean clusters. Y esos clusters, la primera pregunta es, ¿qué es un cluster? ¿No? ¿Qué es un grupo? ¿Cómo se define un grupo? Así como cuando hacemos el curso vamos a discutir mucho eso. Hay definiciones matemáticas
¿Cómo yo voy a definir quién es parte del grupo y quién no? Y al final se crean estos grupos que podemos identificar matemáticamente. Y aquí hay uno donde hay muchos amarillos, aquí hay uno donde hay muchos amarillos, aquí hay uno muchos verdes. Es decir, básicamente los obesos se quedan juntos y los flacos se quedan juntos. O sea, de otra manera es que obesidad es contagioso, ¿no? Si tú te rodeas con todos amigos gordos, básicamente, la probabilidad que te vas a quedar gordo es muy, muy grande. Esa es la realidad. Es mucho, tú me puedes decir, no, si sos rico, si sos pobre, si sos educado, que no sos educado, todos esos atributos, todo eso base de datos a este lado, no me permite predecir eso. Tú me dices con quién te juntas, y yo te digo lo que va a pasar con, es como tu mamá cuando dice, cuidado con quién te juntas, porque, y tu mamá tenía razón, ¿no? Porque con quién te juntas, así vas a comportarte y en eso te vas a convertir. Incluso hicieron estudios así de felicidad, de happiness. Happiness también es contagioso. Si tú te redondeas por gente deprimida, vas a caer en depresión. Y obviamente son correlaciones estadísticas, no es determinístico, pero por propensidad es el mejor indicador que tenemos. Si tú te rodeas por gente felices, la probabilidad que vas a quedar feliz es mucho mayor, ¿no? Entonces, esas redes nos dicen mucho por la sociedad, tanto que podemos identificarte. Entonces, en Facebook, aunque no me dices tu orientación sexual, si solamente conozco tus amigos, con 100% de seguridad puedo identificar tu orientación sexual. Si sos heterosexual, homosexual, bisexual, lo que sea, ¿no? Eso lo probaron en estudios muy importantes que se hicieron muy famosos. Porque entonces no importa si pones tu estatus en el Facebook. Solamente conociendo a tus amigos ya te puedo predecir quién sos. Esto lo hizo Obama, ¿no? En el Facebook. Cuando tú participas en el Facebook, me gusta la campaña de Obama, boom, te accedió a ti, te accedió a tus amigos y con eso hizo la campaña, ¿no? En Netflix también, si tú solamente estás evaluando unos 6 de 8 películas, con 84% de probabilidad puedo exactamente decir quién eres. Buscándolo, ¿no? De otras bases de datos, donde has participado. Entonces, como dice, dado suficiente data, y especialmente datos de redes, la anonimidad ya no es imposible. Es imposible, ya no es un hecho, ¿no? Porque realmente se puede identificar, especialmente por esos datos de redes. Y por eso también análisis de redes es muy importante. En este curso también vamos a tener 2 días completos para trabajar análisis de redes. Ahora, obviamente, todo esto se hace un negocio también, ¿no? Aquí tenemos nuestros amigos de Telefónica que están muy activos en nuestra región en Latinoamérica. Y Telefónica se convierte también ya en un proveedor de datos. Porque Telefónica tiene tantos datos sobre ustedes, ¿no? Básicamente saben dónde está cada persona en cada momento. Saben su ingreso, porque saben cuánto recargan el celular. También tienen algunos datos cuando hacen el contrato, y si son hombre o mujer, dónde viven. Y estos datos, obviamente, son muy valiosos, porque si yo quiero abrir una nueva empresa en el metro, y yo quiero saber dónde pongo mi tienda de corbatas en el metro, ¿en esta salida o en esta salida? Claro que contrato los datos de Telefónica, me dicen exactamente dónde andan, cuántos señores, de qué edad, de qué ingreso, a qué metro van, a qué momento salen, si quiero hacer campañas de marketing, ¿no? Y los contratos esos datos de Telefónica me dan así se ve el software, ¿no? Tienen cuadrados donde puedo básicamente ubicar, puedo evaluar mis campañas de marketing. Hago campañas de marketing en tiempo real, puedo ver cómo la gente reacciona a eso. No lo estoy monitoreando. Y esto es como nosotros tenemos así este aparato que nos hace parte de la muestra todo el momento, ¿no? Este es una cosa, un negocio muy grande. Y la Telefónica con esto hoy en día ya hace su plata, ¿no? Entonces esto es una fuente muy importante. Hay otras compañías que hacen esto tiempo completo realmente. Estas son estas compañías que son muy grandes hoy en día que nadie conoce, pero ellos te conocen a ti muy bien. Y esos buscan datos así de base de datos análogos, de base de datos que son offline y de base de datos online con esos cookies cuando tú navegas el internet, por ejemplo. Y después están haciendo estudios. Por ejemplo, de estas empresas tú puedes comprar una evaluación de la vulnerabilidad financiera. Y ahí tienen diferentes clasificaciones. Y no solamente si es vulnerable o no. Y tienen nombres muy interesantes. Como el social influencer. El rural and barely making it, ¿no? El que vive rural y que ya no hace, ¿no? El ethnic second city struggler. El otro, el retiring on empty
single, ¿no? El que después del divorcio, ¿no? Tough Start, Young Single Parents, ¿no? Esto también es una clasificación de vulnerabilidad financiera, créanme. Credit Crunch, City Families, que están en la ciudad, no obtienen crédito. Otros aquí son Transitory Lifestyle, Military Personnel, ¿no? Que viajan mucho también, claro, si quiero dar crédito tengo que conocer esto. ¿Qué más tenemos? Elderly Opportunity Seekers, Elderly Looking for Ways to Make Money. Muy importante identificar a ellos porque así yo sé quién financiar. Y ahora mi favorito es el último, Oldies but Goodies. Gullible want to believe the luck will change. Son esos viejitos que todavía creen que su suerte puede cambiar. Obviamente, si yo quiero hacer negocios, ahora sé exactamente a quién contactar. ¿No? Y esas empresas nos tienen identificado así. Entonces nosotros cuando nos preocupamos que hoy tenemos que anonimizar la encuesta de hogares, porque no, la verdad es que no. Ándense ahí, compren los datos. Y te pueden decir no solamente qué nivel de ingreso, te pueden decir tu historia, tus gastos, porque tienes rato de celular, muchas más cosas, ¿no? Y ya te tienen identificado, y esas empresas te lo venden por un par de dólares. Entonces, básicamente, también hay indicadores macro. Por ejemplo, en Naciones Unidas nosotros tenemos así como el Índice de Desarrollo Humano, que estamos muy orgullosos, ¿no? Que es un indicador macro que nos dice qué desarrollado es el país. Y créanme, hay 4 indicadores que entran en este índice. Y si vamos a ser muy innovador, tenemos un índice de felicidad, que son mucho más avanzados metodológicamente y es como mucho mejor que el índice de desarrollo humano porque es felicidad. Ahora, esta empresa que se llama Markupsy se unió con Reuters, esta compañía de noticias, y básicamente buscaron todas las páginas de noticias, lo que hay en los diferentes países, crearon un índice que se llama Thomson Reuters Market Psych Index, crearon 19,000 índices para 120 países y lo hacen un update cada minuto. Y ahí tienen incluido todo lo que sale en todos los periódicos, en todos los blogs sobre el estado del país, todo lo que sale en las redes sociales, en Facebook y Twitter y lo analizan. Y en vez de decir el país es desarrollado o feliz o infeliz, tienen 19,000 índices como alegría, urgencia, estrés, amenaza. Entonces, esto así están clasificando la sociedad y minuto a minuto usted puede ver el estado psicológico del país, cómo están. En vez de sacar un índice de desarrollo humano 3 años o 2 años después o 1 año después con estadística que la verdad es que no lo sabemos, ¿no? Y lo usan. Y es muy eficiente, por ejemplo, cuando hay un IPO, cuando se va, por ejemplo, cuando Facebook se fue público, es muy importante saber qué emocionado está el país para saber cómo van a invertir, ¿no? Y si tengo minuto a minuto el espejo en el Internet, cuál es el ánimo del país, por tanto nivel de exactitud, claro que esto es muy, pero muy importante. Y nuestro índice de desarrollo humano, bueno, básicamente es obsoleto, ¿no? Porque nos ganaron ya por lejos, porque decir que son nuestro índice de felicidad, que hacemos una encuesta que, con 10,000 personas, aquí hay todos, ¿no? Todos, y le puedo predecir si son felices o no. Y puedo aprender las correlaciones, lo que hay atrás, ¿no? Entonces, básicamente va a ser lo corto. Lo que es esto de Big Data es que nos permite ver la sociedad con unos lentes mucho más finos. Y esto es siempre así en la ciencia, ¿no? Los astrónomos, cuando inventaron las lentes, los biólogos, los microscopios, cambió su ciencia, porque vieron un nivel de exactitud que antes nunca vieron. Tenían que ajustar sus modelos. Y cuando nosotros empezamos con encuestas, con el censo en 1991, ¿no? Cambió nuestra manera de hacer ciencias sociales. Cuando los físicos tienen el Hadron Collider, tienen datos mucho más exactos y cambian sus teorías. Y nosotros en las ciencias sociales tenemos datos mucho más finos, accesibles hoy en día, y están cambiando nuestras teorías. Tenemos una obligación de revisitar nuestras teorías. Y realmente vamos a descartar un montón de ellos, igual que los físicos los están haciendo cuando tienen mejores datos, porque los datos, el nivel de granulación de la observación, te define lo que es la realidad accesible. Y nunca podemos ver la realidad como es. Pero podemos acceder a lo mejor. Y la era digital nos dieron estos lentes que nos permiten tener más accesibilidad a lo que pasa
en la sociedad, ¿no? Y también los gobiernos ya lo están reconociendo, el gobierno de Estados Unidos, obviamente, Edward Snowden con el palo le pegó encima y fueron así como obligados de poner una posición, porque el gobierno de Estados Unidos lo hace ya hace años, ¿no? Invirtió billones de dólares en la NSA de hacer Big Data. Y dicho que el reporte salió ahora este mes, hace 3 semanas salió el reporte del gobierno Obama sobre Big Data, y dicen que, mire, son vexing issues, son como tópicos irritantes, que salen ahí, obviamente con referencia a la NSA, pero también hay oportunidades tremendas y dicen que Big Data applications create social and economic value on a scale that collectively is of strategic importance to the nation. Cuando el gobierno americano le dice que algo es de importancia estratégica, ellos van a guerra por eso. No, eso es algo muy, muy importante, lo que declararon ahora hace 3 semanas, que el Big Data es de importancia estratégica para ellos. Y lo persiguen con la NSA, con otras cosas, y es un mundo donde realmente está pasando mucho hoy en día, donde vale la pena meterse. Ahora, obviamente, lo que no hacen los Big Data es nos predicen, pero no nos explican, como les dije, ¿no? Hay varios ejemplos ahora de esto. Un ejemplo, obviamente, son estos spurious correlations, ¿no? Los falsos amigos. Por ejemplo, si hago una correlación entre el tamaño del zapato y la habilidad de lectura de niños entre 4 y 12 años, me va a salir una correlación positiva entre zapatos más grandes y niños que lean mejor, ¿no? Y esa correlación me va a salir 100%. Y eso es lo que hace Big Data. Y me va a identificar, y para Google está bien, Google no le importa la teoría, no dicen que miren, niños con zapatos mayores pueden leer mejor, si es el próximo que tengo, con esto hago predicciones, y está bien para Google, así lo hace con su influencia. Claro que si quiero hacer política, ahora decir que deberemos crecer las patas de nuestros niños para aumentar la capacidad de lectura, no, eso no me va a funcionar, no. Pero básicamente me ayuda a hacer predicciones y las compañías lo hacen así, ¿no? Amazon vende 1/3 de sus ventas a través de predicciones donde no tienen teorías. No saben por qué te gusta el libro y por qué no te gusta eso. Hacen correlaciones. Netflix vende 3/4 de sus películas y no saben por qué te gusta esta película y este otro no. Hacen correlaciones. Google Translate resolvió el problema de traducción automática en los últimos 2 años. Yo he usado traducción automática por muchos años, como me imagino muchos de ustedes, y siempre fue una pena, la verdad, porque nunca fue exacto y trataron de hacerlo por teoría. Programaron traductores, ¿no?, donde metieron todas las reglas gramaticales, todo el vocabulario. Trataron de traducirlo tal como un niño que aprende un lenguaje. Y no les funcionó por 40 años, lucharon con eso. Lo que hizo Google es que la verdad es que no me importa la teoría. Simplemente tomo todos los documentos lo que hay en el Internet, las traducciones de Naciones Unidas, la Unión Europea, todas las traducciones en blogs, en redes sociales, y veo esas traducciones y hago correlaciones estadísticas nomás. No me importa. Y si han usado Google Translate últimamente, es muy bueno. En los últimos 2 años han resuelto este problema. Y tú puedes ahora traducir entre 100 idiomas. Aquí traducí entre Swahili y Esperanto. No hay nadie en Google que habla Swahili y Esperanto. Nadie. Creo que no hay nadie en el mundo que habla Swahili y Esperanto. Porque solamente hay un par de personas que hablan Esperanto, ¿no? Entonces, pero podemos traducirlo por correlaciones. Entonces, muchas veces la teoría no nos importa, es verdad. Pero algunas veces sí nos importa. Entonces, y para importarnos la teoría, necesita esas características. Entonces, Big Data, no nos importa lo que pasa, necesitamos modelos. Y los modelos, esto nos va a la segunda parte, ¿no? Las bolas de cristal nos pueden tal vez predecir el futuro. Si el pasado es igual al futuro, o si el futuro es igual al pasado. Claro, porque son datos. Cualquier dato, sea estadística, econometría, siempre son del pasado. Ahora, si el futuro es igual al pasado, me sirven. Si el futuro es diferente al pasado, no me sirven datos. Datos son completamente inútiles si el futuro es diferente al pasado, porque datos siempre son del pasado. Por ejemplo, Facebook puede predecir su comportamiento individual mejor que cualquier psicólogo del mundo. Puede predecirlo mejor. Si usted se comporta tal cual como se comportó ayer.
simplemente para conocerlo realmente bien del pasado. Ahora, si ustedes se enamoran, se cambia el trabajo, se cambia el país, Facebook ya no puede predecir nada sobre su futuro. Porque cambio el compromiso y los datos del pasado ya no me sirven. Por eso dice, history doesn't repeat, it rhymes. No, historia rima. No puede ser que hay similitudes, pero el futuro siempre es un poco diferente que el pasado. Por eso el pasado nunca nos sirve completamente. Y ahí necesitamos modelos y teorías. Porque si tengo un modelo sobre ti, yo puedo ajustar las variables y puedo predecir tu comportamiento en el futuro, aunque cuando te cambies el trabajo, aunque cuando te cambies el país. Porque cambio las variables en mi modelo y puedo hacer predicciones. Y estos son modelos, estos son teorías. Por eso el psicólogo puede predecir tu comportamiento y Facebook no puede, ¿no? Ahora, en la política pública que nosotros hacemos, el problema incluso es peor. Y esto algo que se llama Lucas Critique. En las economistas Lucas, ¿no? Premio Nobel en macroeconomía, no sé, tal vez macroeconomistas, no sé en qué año, 90 y algo, ganó el premio Nobel. Escribió un paper así en las 70s ya, donde criticó la econometría. Porque él dijo, mire, lo que ustedes hacen en la econometría es tomar datos del pasado para predecir el futuro, para hacer política que debe cambiar el presente y por lo tanto debe cambiar el futuro. Y con esos datos del pasado quieren predecir un futuro que están cambiando. No hace sentido, ¿no? Porque la política pública, por esencia, cambia el futuro, apunta a cambiar el futuro. Por lo tanto, estos datos del pasado no me sirven. Y ustedes tienen una contradicción interna en la econometría que dicen que con los datos del pasado pueden cambiar el presente y pueden predecir el futuro. No, uno de los dos. No pueden cambiar el presente y no saben lo que va a pasar porque nunca ha existido. O pueden predecir el futuro para dejar el presente tal cual. No, esta es la crítica de Lucas. Y para eso entonces necesitamos simulaciones. Necesitamos modelos. Ahora en la era digital, esos modelos se hacen también en el computador. Y el beneficio aquí es que puedo meter no solamente una docena de variables ya es mucho, ¿no? Si hay más que 4 variables ya nos complica el modelo. Puedo meter millones de variables. No lo puedo resolver analíticamente, pero numéricamente puedo dejarlo correr el modelo, ¿no? Y eso funciona gracias a que la computación incluso creció más que la información. La información creció unos 30-25%, les dije. Nuestro poder de computación creció el doble o el triple. Y esto nos dice que podemos aprovechar de eso. Este es, por ejemplo, un modelo que a mí me gustó mucho cuando estuve niño, se llama SimCity, que básicamente es un agent-based model, no una simulación computacional. Me da bastante rabia porque cuando yo lo jugué se vio así, hoy en día se ve así este juego. Básicamente es una simulación de la sociedad, donde tú simulas la sociedad y cada individuo en esa sociedad es una ecuación diferencial, básicamente. Ahora yo tengo en esta sociedad puede tener millones de ecuaciones diferenciales y lo puede irme, esta dicotomía entre micro y macro básicamente se borra, ¿no? Tengo los individuos, este es mi enfoque micro, programo su comportamiento individual, esos individuos hacen eso, se compran eso, me voy al nivel de abstracción meso, la industria, veo las industrias, cómo se comportan y me voy al nivel macro y veo que mire, cómo la verdad es que crea la economía en total. Y después me voy a la economía internacional y veo que, mire, ¿qué pasa si estoy haciendo negocio con otro país? ¿Qué pasa si ponemos un contrato de libre comercio? Limito los grados de libertad, lo que hay en mi economía, hago contratos, hago convenios, hago macroeconomía, no. Y después veo, mire, cómo afecta a mis empresas y cómo de nuevo afecta a mis individuos. ¿Y qué pasa si cambio con una política el comportamiento de los individuos o si hago una política macro? Y esta dicotomía que tenemos en la economía, ¿hay tú sos micro o sos macro? No, yo soy micro, yo no hago macro. No. Básicamente, se borra. Se borra porque ya no existe, porque sabemos que esto es simplemente una definición necesaria por nuestras limitaciones analíticas. En la realidad no conoce micro y macro. La realidad es una sola, ¿no? Donde hay niveles de abstracción, donde hay emergent phenomena, eso es claro, pero la verdad es que es una sola que de ahí va. SimCity ahora ya tiene un kit educacional con que niños así de 15 años ya están jugando en los colegios. Tú puedes, por ejemplo, darle a los niños la tarea, investíganme la relación entre contaminación ambiental,
energía alternativa y empleo. Ahora, soy un economista esta tarea. Hágame un modelo, investígame la relación entre contaminación, energía alternativa y empleo. Necesitas una tesis doctoral de economía para hacer un modelo así. Estos niños lo juegan con 16 años en una simulación y realmente ganan un feeling ya por eso. No lo que pasa en mi simulación. Ganan un feeling por eso y podemos desarrollar este tipo de feeling sin hacer después. Después podemos hacer la matemática, ¿no? La matemática está en el código que estoy escribiendo. Las simulaciones obviamente vienen de las ciencias naturales, de ingeniería, por ejemplo, o aquí de las ciencias naturales, así del clima, hay muchas simulaciones, pero hoy en día ya empezamos a hacerlo en las ciencias vivas. Los biólogos empiezan a hacerlo, hacen modelos así. El año pasado publicaron esto en Nature, ¿no? Lo llamaron Time to Model All Life on Earth. Y este proyecto básicamente trata de modelar toda la vida en la planeta Tierra, ¿no? Todos los insectos, todos los animales, todos los mamíferos, y básicamente trata de simular todo eso, porque en el computador no hay suficiente espacio para hacer ese tipo de simulaciones. Ahora, ¿qué problema tienen los biólogos? Mira, estos no tienen tantos problemas porque trabajan con un sistema que es bastante fijo, porque es muerto. No, digamos, un edificio no tiene libertad de voluntad y el clima también es bastante predecible porque la lógica del sistema es fijo. Los animales no, entonces tienen que coleccionar datos siempre y nuevos datos. Y ese es el problema lo que tienen los biólogos. Tienen muchos problemas de obtener los datos para realmente equilibrar sus modelos y crear un modelo de todos los animales. Y invierten un montón de plata para hacer esto, ¿no? Tienen cámaras abajo de barcos, por ejemplo. Ahora imagínense una especie que es tan avanzado que registra cada momento donde está y registra cada momento lo que consume, porque es todo con dinero digital, ¿no? Todo con tarjeta de crédito. Sobre esta especie sabemos todo. Y la verdad es que no hay ninguna limitación analítica para no crear un modelo uno a uno del mundo social, de los humanos. Entonces, la visión de esto es básicamente que tenemos simulaciones uno a uno en las economías, y economías como, mire, 200 millones, 500 millones de variables tampoco es mucho, pero es manejable, ¿no? Y simplemente simulamos todo el tiempo. Y lo que hace el político, el commander in chief, no es que está rodeado por consejeros, simplemente corren simulaciones, dicen lo que es el más probable, equilibran las simulaciones con los datos de Edward Snowden y amigos, ¿no? Todo en tiempo real, y después te dicen que, mire, señor presidente, si usted haga eso, hay 40% de probabilidad que pasa eso, 55% de probabilidad que pasa eso, y 5% de probabilidad de eso. ¿Qué quiere hacer? ¿No? Y la verdad es que hay simulaciones uno a uno, y entonces la Casa Blanca en un par de años ya no va a estar lleno de consejeros, va a estar lleno de servidores que simplemente computa uno a uno cada persona del mundo y hacen, esta es la ciencia, esta es hacer ciencia. ¿No? Ahora el mundo de ciencia, esto se llama el demonio de Laplace, que básicamente simula la realidad uno a uno. Entonces, esta es la idea ahí de unir el Big Data y las Agent-Based Models, las simulaciones. En el tráfico se ha avanzado mucho en eso. Por ejemplo, es una simulación de tráfico en Chicago. Y entonces, yo tengo las Big Datas. El tráfico de las Big Data son muy fáciles de obtener. ¿Dónde lo obtenemos? De nuevo de aquí, ¿no? Entonces, donde hay celulares hay tráficos. Entonces, ahí en tiempo real sabemos, cuando ustedes van a Google y ponen así el Google Maps Traffic, lo sacan de celulares, ¿no? Porque si hay muchos celulares en una autopista, significa que hay mucha gente. Entonces, ahí tú puedes hacer simulaciones. Esta es una simulación uno a uno a Chicago. Aquí hay una simulación uno a uno a Portland, donde simularon 200,000 lugares y 1.6 millones de residentes, y simularon realmente, hicieron también, buscaron el calendario exacto de cada una de estas personas, lo llenaron con este calendario, a qué hora sale el trabajo, a qué hora van al doctor, a qué hora van de compras, y simularon todo Portland, uno a uno. Y después hicieron política pública. ¿Qué pasa si ponemos un tren aquí? ¿Qué pasa si viene una epidemia a la ciudad? ¿Qué pasa si hay un ataque químico en la ciudad? No, ahora puedo hacer ciencia con un futuro que nunca ha estado.
puedo hacer predicciones aunque hago política pública, pero hago simulaciones uno a uno con eso, ¿no? Esta es una simulación que hicieron con el mercado de casas en Estados Unidos, ¿no? Con el housing market, y básicamente evaluaron por qué entonces el housing market se derrumbó. Simularon 2 millones de casas en Washington y tenía resultados bastante interesantes. Entonces, así como el cielo es el límite. Ahora, una cosa que se me dice que, no, pero son solo simulaciones. A mí, no, necesitamos modelos matemáticos. No, ¿dónde está la matemática? Mira, la matemática todavía está. Esto es Epstein, y la matemática simplemente, en vez de verse así, en ecuaciones diferenciales se ve así. Pero el código de este programa, básicamente, es mi matemática. Simplemente que tengo 2 millones de ecuaciones diferenciales. Analíticamente no lo puedes resolver, pero lo puedes dejar correr y ver lo que te da. Y esto, la verdad es que así, si quieres publicar en Nature y Science, tal vez necesitas una solución numérica, pero para la política pública tenemos que tirar rápido y llegar cerca al negro, porque la realidad ya ha cambiado antes que empezamos a pensar de nuevo, ¿no? Y las simulaciones computacionales básicamente ayudan en eso, ¿no? Esta es una simulación de una epidemia en Los Ángeles. También simularon Los Ángeles uno a uno y vieron lo que pasa si hay un ataque químico en Los Ángeles, y simularon así las diferentes que pasa con el tráfico, qué pasa con la gente cuando salgan. Lo bueno es que también para nosotros, para la política pública, esto es imposible explicarlo a un hacedor de política. No nos van a seguir. Esto también, pero eso lo pueden entender, ¿no? Entonces, un beneficio muy grande es que las simulaciones, la era digital, también nos permite comunicar nuestros resultados. Y eso básicamente es, ¿no? Lo que como ya he dicho, básicamente estamos creando el demonio Laplace, que básicamente dice que cuando tú tienes todos los insumos, si tú sabes cómo está la realidad, si tú sabes el comportamiento en cómo va, y si tienes el intelecto, dijo Laplace, si tienes el poder computacional para ponerlo bajo análisis, tú puedes predecir el futuro. Como dijo Asimov, por 35 millones de años, ¿no? Claro que hay un límite que es el caos, sobre eso no tenemos que hablar ahora, es el límite del caos ahí, pero en general eso es lo que estamos haciendo, ¿no? Estamos tratando, como que la ciencia siempre trató de hacer, observar la realidad más fino, con un microscopio más poderoso, ver las estrellas más fino, ver las células biológicas más fino, y ahora la sociedad. Y tenemos una huella digital que nos permite hacer eso muy potente. Tenemos computadores que nos permiten poner esto bajo análisis. Y la ciencia se convierte básicamente en eso. No, la ciencia ya no es lápiz y papel y resolver una ecuación diferencial. No, la ciencia es básicamente eso, ¿no? Simular la realidad uno a uno, llenando por la huella digital que todos dejamos en cada momento. Bueno, en este curso también vamos a hablar mucho más sobre eso, sobre Big Data, sobre redes y sobre simulaciones computacionales. Y bueno, por ahora cumplimos la hora, entonces ya muchas gracias por su atención. Estoy abierto.